La excursión a la ciudad de Guanajuato, realizada por los alumnos de segundo de secundaria, tuvo como principal propósito reforzar nuestro aprendizaje histórico y cultural mediante la visita a algunos de los sitios más representativos de esta ciudad colonial. A lo largo del recorrido, exploramos espacios cargados de memoria, tradición y simbolismo que nos permitieron comprender mejor distintos momentos de la historia de México, así como reflexionar sobre nuestras raíces y costumbres. Durante la visita, recorrimos el Museo de la Santa Inquisición, donde conocimos los métodos y la visión religiosa de una época marcada por la represión y el control del pensamiento. Describiremos nuestro paso por la mina de la Valenciana, pasando después por el Templo de San Cayetano. En el Museo de las Momias de Guanajuato, nos enfrentamos a una parte impactante de nuestra cultura en torno a la muerte y los rituales funerarios, viendo de cerca cuerpos preservados naturalmente con historias conmovedoras. Pasamos también por el Callejón del Beso, un rincón lleno de leyenda que representa el lado romántico y popular de la ciudad, y subimos al Mirador del Pípila, desde donde se aprecia la grandeza arquitectónica y colorida de Guanajuato, al tiempo que recordamos el acto heroico de uno de los personajes clave en la lucha por la independencia. Finalmente, llegamos a la entrada del Museo de la Alhóndiga de Granaditas, símbolo de uno de los primeros enfrentamientos armados de esa lucha histórica. Cada uno de estos lugares nos permitió no solo adquirir nuevos conocimientos, sino también vivir de forma directa la riqueza cultural y simbólica de Guanajuato. En este informe, se describen nuestras experiencias en cada uno de ellos, con el objetivo de compartir lo aprendido y reflexionado a lo largo del viaje. Museo de la Santa Inquisición. Ubicado en el corazón del centro histórico de Guanajuato capital, el Museo de la Santa Inquisición ofrece una experiencia intensa, oscura y profundamente reveladora sobre uno de los periodos más sombríos de la historia, la época de la Inquisición. Este museo se encuentra dentro de una antigua casona colonial que data del siglo XVIII, cuya arquitectura tradicional de gruesos muros de cantera, techos altos y pasillos estrechos, contribuye al ambiente lúgubre que envuelve la exposición. La estructura misma guarda vestigios de su pasado virreinal, y muchos aseguran que fue utilizada como lugar de castigo y encierro durante los siglos coloniales. Historia del edificio. El inmueble que alberga el museo fue originalmente una residencia privada construida en el siglo XVIII, durante el auge minero de Guanajuato. A lo largo de los años, el edificio pasó por varias manos y usos, hasta que en el siglo XXI fue adaptado para albergar el museo. La remodelación se hizo respetando los elementos originales, como las escaleras de piedra, balcones de hierro forjado, y pisos de madera crujiente que hoy crean una atmósfera perfecta para revivir los horrores de la Inquisición. Fundación del museo. El Museo de la Santa Inquisición fue fundado por el coleccionista e investigador José Luis Chacón, un apasionado de la historia oscura de México y Europa. Su interés en los métodos de castigo y la represión religiosa lo llevó a reunir una colección extensa de aparatos de tortura y documentos relacionados con los juicios inquisitoriales. Fue también él quien impulsó la apertura del museo como un espacio para reflexionar sobre la intolerancia, el abuso de poder y las consecuencias del fanatismo religioso. ¿Quién inició las torturas? Aunque el museo recrea escenas de tortura inspiradas en la Inquisición española y su influencia en la Nueva España, se hace énfasis en que las torturas comenzaron con el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México en 1571. El primer inquisidor en la Nueva España fue Pedro Moya de Contreras, quien llegó como visitador y luego fue nombrado primer inquisidor general en tierras americanas. Bajo su supervisión, comenzaron los primeros juicios, en los que se persiguió a judaizantes, protestantes, herejes, brujas y personas acusadas de blasfemia o prácticas contrarias a la fe católica. Una de las secciones más impactantes del museo es la dedicada a los aparatos de tortura, que fueron empleados para obtener confesiones forzadas o castigar a los herejes. Entre los instrumentos más destacados se encuentran la doncella de hierro, un sarcófago de hierro con púas en su interior, donde se encerraba a las víctimas que eran perforadas lentamente. La silla del interrogatorio, una silla cubierta de puntas metálicas que causaban dolor extremo sin causar la muerte inmediata. El potro, una estructura donde la víctima era atada de pies y manos y estirada hasta dislocar sus extremidades. La garra del hereje, una pinza metálica que arrancaba la carne o se usaba para triturar dedos.
lápera oral y anal, instrumentos que se insertaban en la boca o el ano y se expandían internamente para causar lesiones graves. Visita a la mina de la Valenciana. Tuvimos la oportunidad de visitar una de sus minas más famosas, conocida por haber sido una de las más ricas de México y del mundo. La mina que visitamos extraía varios minerales, entre ellos plata, oro, cobre y zinc. Fue impresionante ver cómo, a pesar del paso del tiempo, esta mina aún sigue en operación, adaptándose a las tecnologías modernas sin perder su esencia histórica. Nos explicaron que, en su época de mayor esplendor, la riqueza que salía de sus profundidades ayudó a financiar importantes construcciones. Durante el recorrido, descendimos por túneles estrechos y oscuros, equipados con cascos y lámparas, lo que hizo la experiencia aún más emocionante. Aprendimos sobre las duras condiciones de trabajo de los mineros antiguos, la importancia de la minería en el desarrollo de Guanajuato. Con su historia minera aún latente, nos dejó una profunda admiración por la riqueza cultural y natural de México. Templo de San Cayetano. Durante la excursión a Guanajuato, uno de los lugares que más nos impresionó fue el Templo de San Cayetano, mejor conocido como el Templo de la Valenciana. Este bellísimo templo está ubicado en lo alto de una colina, muy cerca de una de las minas más ricas en plata de toda la región, la mina de Valenciana. Al llegar, lo primero que sentimos fue admiración. La fachada está tallada con muchísimos detalles, con figuras religiosas y columnas esculpidas con mucha paciencia. Este templo fue construido en el siglo XVIII, gracias a la riqueza generada por la mina cercana, y que es uno de los ejemplos más representativos del arte barroco novohispano en México. El interior está lleno de retablos cubiertos en hoja de oro, esculturas de santos y obras de arte religioso. Todo resplandece con la luz que entra por los vitrales, creando un ambiente mágico. Museo de las Momias de Guanajuato. El Museo de las Momias de Guanajuato es un espacio cultural y turístico ubicado en la explanada del antiguo Panteón Municipal de Santa Paula, centro de Guanajuato. Allí se exhiben más de 100 cuerpos naturalmente momificados, descubiertos cuando se exhumaron tumbas cuyos dueños no habían pagado el impuesto perpetuo al sepulcro desde mediados del siglo XIX. Mi experiencia. Otro de los lugares que visitamos fue el Museo de las Momias. No es un lugar de gritos ni de risas, aunque estemos en una excursión. Es un sitio que impone respeto, porque lo que hay ahí no son figuras ni esculturas. Son personas que alguna vez tuvieron una vida como la nuestra. Gente que caminó, que amó, que sufrió, y que, por una razón natural o por el destino, terminó aquí, convertida en momia. Una de las historias que más me conmovió fue la de la momia enterrada viva. El guía nos explicó que posiblemente sufrió catalepsia, una condición en la que la persona parece estar muerta, pero no lo está. Imaginar su desesperación al despertar dentro de un ataúd, pensar que eso fue real se convierte en un momento irreal. Después vimos a la madre con su hijo en brazos. Ella murió durante el parto, y su pequeño fue enterrado con ella. Ahora descansan juntos, congelados en el tiempo. También estaba la momia del apuñalado, con su gesto congelado en el dolor, y el del ahogado, cuya posición corporal refleja lo que fue una muerte agitada, trágica. Es impresionante cómo el cuerpo puede conservar tanto más que la forma, guarda emociones, historias, finales inesperados. Una parte del recorrido que dolió mucho fue la de los bebés momificados. Tan pequeños, tan frágiles. Al verlos, se me apretó el corazón. Nadie está preparado para algo así. Ahí fue cuando comprendimos que este museo no es solo una atracción turística. Es una especie de santuario de la memoria. Cada cuerpo tiene su historia, y aunque muchas veces no se conozca, el simple hecho de estar ahí nos obliga a mirar con respeto. El Callejón del Beso. Al llegar, lo primero que notamos fue lo angosto que es. Apenas caben 2 personas de frente, y las paredes de las casas están tan cerca que casi se tocan. De hecho, los balcones de los 2 edificios apenas están separados por unos 68 centímetros, lo que da lugar al nombre y la leyenda del lugar.
En medio del bullicio de turistas, vendedores y guías que cuentan la historia una y otra vez, es inevitable sentir una mezcla de curiosidad y emoción. Muchos compañeros esperaban su turno para tomarse una foto dándose un beso en el tercer escalón del callejón, ya que, según la tradición, si una pareja se besa ahí, tendrá 7 años de buena suerte en el amor. La leyenda del callejón del beso. Cuenta la leyenda que en una de las casas vivía una joven llamada Ana, hija de un hombre muy estricto y violento. Ella estaba enamorada de un humilde minero llamado Carlos. Como su padre no aprobaba la relación, Ana y Carlos decidieron verse en secreto. Carlos logró alquilar la casa de enfrente y, desde su balcón, podía alcanzar el de Ana. Ahí se encontraban y se daban un beso cada noche. Sin embargo, un día el padre descubrió el romance y, furioso, en un arranque de ira apuñaló a su hija mientras ella aún se encontraba en el balcón. Carlos solo pudo sostener su mano mientras ella moría. Desde entonces, se dice que las parejas que se besan en ese lugar honran el amor eterno de Ana y Carlos, y su historia ha quedado marcada en los muros de ese estrecho callejón. El Mirador del Pípila. Origen y simbolismo. El mirador se levanta alrededor de la enorme estatua de cantera rosa en honor a Juan José de los Reyes Martínez el Pípila, héroe de la independencia que, según la leyenda, prendió fuego a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810. El proyecto fue impulsado por el gobernador Luis Ignacio Rodríguez Taboada, 1937-1938, con los trabajos oficiales comenzando el 15 de enero de 1939 bajo el gobierno interino de Rafael Rangel Hurtado. La escultura fue diseñada por el reconocido escultor Juan Fernando Olaguibel, famoso también por su obra La Diana Cazadora en la Ciudad de México. Construcción y datos arquitectónicos. Se utilizó cantera rosa extraída del Cerro de la Bofa. Más de 800 toneladas de piedra compusieron el monumento. Mide unos 17 metros de altura, 16 metros de figura y 1 metro de antorcha, y descansa sobre una base amplia de unos 90 metros. La obra fue inaugurada el 5 de febrero de 1940, con una ceremonia solemne en la que participaron decenas de miembros de la élite cultural y política local. Mirador panorámico e impacto cultural. Está situado a unos 75 metros sobre el casco histórico, ofreciendo vistas de 360 grados de la ciudad, Teatro Juárez, Basílica, Universidad, Jardín de la Unión, túneles, alhóndiga y casas pintadas en tonalidades vibrantes. Detrás de la escultura hay una escalera interior que lleva a una plataforma más elevada para disfrutar vistas aún más privilegiadas. Puedes subir a pie, por una escalinata serpenteante, en auto o bien tomando el funicular que parte del Teatro Juárez, última subida alrededor de las 21:50. Es un lugar espectacular al atardecer y de noche, especialmente durante la hora dorada y la hora azul. Además de ser un homenaje al valor de los mineros y combatientes, el monumento se convirtió en un símbolo icónico de Guanajuato, comparable a la Torre Eiffel en París. Cada año, el Club de Leones entrega desde 1977 la estatuilla El Pípila de Plata como reconocimiento a destacados personajes locales. El sitio también incluye un pequeño museo en su interior, y la base luce la inscripción, a una y otras alhóndigas por incendiar. Museo de la Alhóndiga de Granaditas. Por último, visitamos el Museo de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato y fue una experiencia que me sorprendió mucho. Desde que llegué, el edificio me pareció enorme y muy antiguo, con paredes gruesas que me hicieron sentir como si hubiera viajado al pasado. Me imaginé cómo fue cuando los insurgentes lucharon aquí por la libertad de México. Es emocionante estar en un lugar donde realmente pasaron cosas tan importantes. Lo que más me impactó fue la historia de El Pípila. Me paré frente a la enorme puerta que él incendió para que los insurgentes pudieran entrar. Sentí como si todavía quedara un poco del valor de ese momento en el aire. Me hizo pensar en lo valiente que fue y en cómo alguien tan sencillo pudo hacer algo tan grande para cambiar la historia. Aplicación de los conocimientos adquiridos en proyectos futuros. Cada uno de los lugares visitados en nuestra excursión a Guanajuato capital no solo me dejó aprendizajes valiosos, sino también herramientas y reflexiones que podré aplicar en diversos proyectos educativos, culturales y personales en el futuro. Del Museo de la Santa Inquisición,
puedo utilizar los conocimientos adquiridos para desarrollar proyectos relacionados con los derechos humanos, la historia de la intolerancia y la importancia de la justicia. Estos temas pueden ser la base para presentaciones o investigaciones en clase que promuevan el pensamiento crítico y la empatía. La visita a la mina de Valenciana. Esta experiencia puede ayudarme en proyectos sobre economía, geografía, ciencia y medio ambiente, fomentando el análisis sobre cómo la explotación de recursos impacta a la sociedad y al ecosistema. La iglesia de San Cayetano me puede servir de inspiración para crear proyectos de arte, diseño o historia del arte que exploren el barroco mexicano, así como para valorar el patrimonio arquitectónico de México. El Museo de las Momias de Guanajuato puede nutrir futuros trabajos de investigación sobre tradiciones funerarias, estudios culturales y hasta temas de ciencia y conservación, siempre desde una postura de respeto y ética. Por último, la historia del Callejón del Beso puede ser utilizada para proyectos relacionados con literatura, teatro, cultura popular o incluso para crear materiales turísticos o artísticos inspirados en las leyendas mexicanas, ayudando a conservar y difundir nuestras tradiciones orales. En resumen, esta excursión no solo amplió nuestros conocimientos, sino que también despertó nuevas ideas y posibilidades para aplicar lo aprendido de forma creativa, consciente y significativa en nuestros futuros proyectos escolares y personales.